Mi corazón está apegado a ustedes porque Dios me llamó a amar, a servir, y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Quiero agradecer a Margarita por tomarnos en cuenta. Yo sé que no solamente nos ama, está orando por nosotros y que realmente estamos unidos en este proyecto que es el reino, el servir, el poder ayudar a otras personas, el empoderar a personas. Y simplemente como una forma de recuento para los que no estuvieron en la semana pasada y para que hoy entremos en materia del estudio, porque vamos hoy a aplicar ministerios a los grupos. En mis años de ministerio y de levantar tantas iglesias, de ayudar a tantos pastores y de poder trabajar con tanto cristiano, una de las cosas que Dios ha sembrado en mi corazón y que es producto de todos esos años es el empoderar, el ayudar. Me encanta ir a una iglesia estancada, una iglesia donde un pastor necesita una ayuda, un empujón y ayudarle a simplificar, a que él pueda crecer, a que él pueda tener herramientas. Y esta noche la idea es empoderar y poner herramientas. Me encantaría que muchos pastores se unieran porque si un pastor entiende la importancia de esto, porque la semana pasada lo que hacíamos era una especie de enunciado o de dividir o simplificar cómo la iglesia está compuesta, la gente que asisten a la iglesia. Pero esta noche te voy a dar herramientas para que sepas cómo trabajar con cada grupo, con cada grupo. Y esto va en las iglesias, ha sido una bendición. Y puedo decirle que antes de que yo lo hiciera una conferencia, para darla a otras iglesias, a otros pastores. Primero yo lo experimenté. No estoy hablando de teorías, estoy hablando de práctica, de lo que yo viví, de lo que tuve que en un momento dado implementar, porque al igual que cualquiera de ustedes, yo también me vi estancado, me vi cuando no tenía las herramientas, cuando no tenía las fuerzas, cuando me faltaba algo y yo decía, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo llevar? En los tres niveles de liderazgo, si usted está apuntando por ahí, después podríamos profundizar en esto, pero hay tres niveles del liderazgo, tres niveles basado en la vida de Moisés. Y hay etapas que se queman y entonces uno tiene ya que pasar a otra etapa. La primera etapa del liderazgo es entre ellos. Dios le dice a Moisés, estate entre ellos. Y esa etapa de estar entre ellos, pastor, amigo, hermano, si usted es un líder de grupo o de ministerio, estar entre ellos implica que primero conocemos a las personas, primero conocemos, los escuchamos. Cuando soy pastor, voy a las casas, me tomo el café, comparto, porque estar entre ellos es oler, como alguien dijo, oler a ellos, estar entre ellos. Pero llega un momento en que esa etapa se quema, esa etapa llega a un fin y ahora ya la gente le dice, pastor, te amo, pero enséñame cómo crecer, cómo puedo seguir avanzando. Así que no nos podemos quedar como líderes nada más ahí. Por eso es que Moisés llega un momento en que ya le dice, Señor, yo no sé qué hacer con este pueblo, estoy cansado, no veo progreso. Entonces Dios le dice, te puede encontrar todo eso en el libro de Éxodo, Dios le dice, Moisés, ve delante de ellos. Y delante de ellos es otra etapa del liderazgo. Delante de ellos implica ahora síganme. Ahora yo voy a ser el primero en que, el primero en la oración, el primero en leer el libro, el primero en educarme. Cuando yo comencé a pastorear con puro amor, con pura visita, con pura oración, básicamente yo pastoreaba, pero llegó un momento en que ahora yo tenía que prepararme y tener herramientas para cómo ayudar a las personas. Y es ahí donde Dios le dice a Moisés, ve delante de ellos y ahora si vas a ir delante del grupo que dirige, vas a tener que a veces salirte un poquito de dentro de ellos
porque ahora tiene que ser el primero en llegar para que les pueda decir, síganme. Y la tercera etapa, porque simplemente no estoy, ese no es el tema esta noche, la tercera etapa es sobre ello. Llega un momento en que Moisés también se cansa y le dice, ¿ahora qué hago? Entonces Dios le dice, estate tú sobre ello. En otras palabras, busca líderes y ponlos sobre el pueblo, y entonces tú dirige el liderazgo y está tú sobre ello para que tú puedas entonces ver el progreso. Yo le decía a un pastor, a un pastor en una ocasión, que la mayor meta de un pastor debe ser no hacer nada. Y eso lo voy a explicar más adelante. Por tal razón, el dividir los grupos en la iglesia, los 5 grupos que hablaba la semana pasada, no es una división de personas, es una división para ministrar a las personas. Y que el primer grupo son aquellas personas que están alrededor de la iglesia. Son nuestros amigos, vecinos, hermanos, conocidos, vecinos de la iglesia. Y esa gente piensa en la iglesia en 2 ocasiones. Cuando hay una actividad, ya sea un cumpleaños, una boda, un bautizo, cuando hay algún tipo de celebración, esa gente está ahí, no por malo, sino porque ellos se sienten parte de la comunidad de esa iglesia, les gusta la sociabilización y entonces están allí. La otra cosa que mueve a esas personas a la iglesia es la crisis. Una crisis los va a mover y entonces esas son las 2 maneras que lo podemos mirar. El segundo grupo se compone de aquellas personas que tienen un conocimiento religioso y que les gusta y que eligen un día a la semana para estar en la casa de Dios, para estar en el templo y para luego, pues lógico, hacer lo mismo, vivir en su estilo de vida, pero que no es un estilo de vida comprometido. El propósito de esta conferencia no suelo descubrir, es poder hacer que aquellos que son comunidad o que son asistentes a actividades se conviertan por lo menos principalmente en domingueros o que asistan una vez a la semana y es seguir motivándolos hasta que todos puedan ser parte del comprometido. El tercer grupo son aquellos que se han rezagado, los que se han quedado atrás, lo que yo le llamo la iglesia de Éfeso, los que habiendo estado en la comunión, habiéndose bautizado, habiendo sido parte integral, ahora se han quedado atrás y han perdido su primer amor. Necesitamos esas personas distinguirlo, detectarlo para poderle ministrar. Y ese es el objetivo de esta conferencia. No es que alguien le diga a otro, tú eres la iglesia de Éfeso, que es como yo le puedo ministrar y ahí donde voy a ir. El cuarto grupo, pues ya lógicamente estuvimos hablando de ese cuarto grupo que son los comprometidos, la gente que decidió hacer la diferencia, la gente que decidió, como dice segunda de Timoteo 2:20, si alguno se limpiare de esas cosas, será vaso útil para los usos del Señor, preparado para toda buena obra. Entonces ahí donde hablábamos de las características, porque es muy fácil decir, oh, yo soy un cristiano comprometido. Pueden haber 10, 15, 20, 100 cosas que hacen a un cristiano comprometido, pero yo numeraba 5 nomás. 5 la ponía A, B, C, D, E o 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son esas 5 características que hacen que realmente una persona sea comprometido? Bueno, la primera es que tiene un compromiso de orar y que no ora fortuitamente, no ora cuando llega a la iglesia, no ora cuando lo invitan a orar. Esa persona tiene una relación, tiene un compromiso, entiende la necesidad de la oración, vive una comunión con Dios porque es la única manera o es la primera manera en que puede ser un cristiano comprometido. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y un cristiano comprometido entiende, un cristiano comprometido, entiende la urgencia y la necesidad de vivir apegado a Dios. Y lo único que
nos lleva a eso, son dos cosas, la oración. Por eso que le ponía el caso de Jesús. Pueden haber cantidad de artículos que nos llaman a la oración y en lo que tenemos que acudir a la oración, pero le ponía el ejemplo de Jesús. Dios escucha cada corazón, porque lo que Dios escucha no es la hora, lo que Dios escucha es el corazón del individuo. Pero tenemos que determinar, nuestro temperamento va a jugar un papel muy importante en la oración. Por ejemplo, mi esposa es una mujer sanguínea. Los sanguíneos son personas activas, personas que son muy proactivos, le gusta a la gente, le gusta todo eso. Entonces, mi esposa es una mujer muy activa y ella a las 5 de la madrugada ya está con un grupo de oración. En mi caso, yo soy un poco melancólico, una persona más introvertido y mi tiempo de comunión en la oración es más en la madrugada, pero temprano en la madrugada, 11, 12, 1 de la noche, cuando todo está quieto, cuando todo se ha dormido. Entonces hay gente que le gusta ser mañanero, otros son más así. De modo que la oración, lo importante de la oración es que tú estés conectado con el dueño, con el Señor, con el dueño de su obra. Por eso es que Marcos 1:35, y ahí lo que destaco no es el horario en el que Jesús oraba, que si puede hacerlo en la madrugada, buenísimo, pero lo que quiero destacar ahí es que él, como hijo de Dios, lo hacía. Marcos 1:35 dice que se levantaba cuando aún era muy oscuro e iba a los lugares solitarios y oraba. Y es una de las cosas que yo le insto a las personas también a hacer, orar solo. La soledad es buena. No es solamente orar en grupo, es bueno orar en grupo, pero en los tiempos solos es que se hacen las oraciones más poderosas y son los tiempos cuando Dios habla y que tú lo puedes escuchar. Entonces, la otra cosa que hace un miembro comprometido, es que ora y lee la palabra. Ora y lee la palabra, porque Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis o entréis en tentaciones. La oración nos libra de caer en tentación. De hecho, el Padre Nuestro lo dice que no nos deje caer en tentación. Y eso a través de la oración nos libra. La palabra nos ayuda a no pecar. La palabra es la herramienta para no pecar. La oración es para no caer en tentación, para interceder, pero la palabra es para no pecar. Por eso que David dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un miembro comprometido? Un cristiano comprometido que tiene un tiempo para orar y para leer la Biblia, no lo hace fortuitamente. Hay cantidad de anécdotas de gente que no ha leído la Biblia, pero no quiero en este momento. La otra cosa, lo segundo que hace un cristiano comprometido es que asiste al servicio de mitad de semana. Asiste al servicio de oración, asiste al estudio bíblico, está ahí, apoya, respalda. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y hablamos de la oración y la lectura de la palabra. No hay sustituto, no hay sustituto para eso. Segundo, no hay sustituto para apoyar nuestra congregación, nuestro ministerio, lo que tengamos. Por eso es que un cristiano comprometido hace lo que dice Hebreo 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor se acerca. Entonces, un cristiano comprometido es un cristiano que apoya su ministerio, apoya su iglesia, se sacrifica. Algunos dicen, ay, es que me duele la cabeza. Pues mejor, si te duele la cabeza, que te duela, te va a doler en tu casa como quiera. Vete al templo, que allí lo que puede suceder es que haya una sanidad. Así que lo tercero, o ABC, como usted lo quiera poner, es que la persona diezma y ofrenda. Un cristiano comprometido aprende
aprende a dar. Pastor, y si no diezmo, me pierdo. Yo no estoy diciendo eso, porque lo que salva es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El que estaba en la cruz allí, el que se arrepintió, no diezmó. Es más, ese ni se bautizó, ni tomó Santa Cena, ni asistió a una iglesia. Pero Jesucristo le dice, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Así que no estoy aquí hablando de si eres salvo, si no eres salvo. Perdón, Marco, el evangelista Marcos. Él dice, vayan y hagan fruto digno de arrepentimiento. Y yo pienso que uno de los frutos de un cristiano comprometido es que aprende a comprometer sus finanzas. Por eso le decía, y no quiero aquí gloriarme ni mucho menos, cuando yo estaba muy mal, económicamente, pero creciendo en el ministerio, pastoreando 3 iglesias, pero cayó la economía, porque los cristianos no somos inmunes a las situaciones que se dan, y ahora mismo con la crisis de la pandemia, ¿cuántas personas no han perdido su trabajo, su empleo? ¿Cuántas personas están pasándola muy mal, muy mal? Yo doy gracias a Dios porque la bendición que Dios puso en mis manos, después de 40 días de oración, que Él me llamó, yo no lo quise hacer. Por eso siempre digo, si usted quiere hacer un ayuno de esa magnitud, no lo haga sin hablar con su pastor, sin hablar con su líder y sin buscar la asesoría de si es Dios el que le está moviendo, porque cuando Dios te mueve a hacer algo, Dios te respalda, cuando no es tu emoción. Y cuando Dios me llama a ese tiempo, y yo estaba pasando por una crisis económica que debía a las iglesias, no podía pagar ni nada de eso, Dios hizo una provisión. Puso en mis manos 2 empresas. Hoy en día soy obispo, pastor, sigo liderando, soy empresario. Ahora le pastoreo a la iglesia de gratis. Ahora nadie tiene que pagarme pasaje de avión. No hay que pagarme una de las últimas iglesias que pastoreé. Dejamos un excedente ahí de como $65,000, porque ya lo que era dedicado al salario pastoral ahora lo puedo dedicar para las misiones. Y tengo una consigna en mi vida, y es que yo quiero el 90% de mis ingresos darlo para la obra de Dios. Hoy en día vivo, gracias a Dios, del 25% de mis ingresos, y no cobro a las iglesias ni pasaje de avión ni nada. Pero aprendí el secreto de dar. La Biblia dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen demasiado y vienen a pobreza. Y ahora en este tiempo de pandemia, mi proyecto de negocio, mi empresa ha crecido 3 veces más, porque cuando tú aprendes a dar a Dios, y yo no estoy diciendo que eso es otra cosa también, hay ministros o personas que creen que es una ecuación, como ponerle una peseta o $1 a una máquina de Coca-Cola y que te va a salir inmediatamente una gaseosa. Tampoco es así. Mi esposa dice que Dios a veces paga viernes y otras veces no siempre paga los viernes. Dios es Dios y Él sabe lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Pero el principio es que un cristiano comprometido es un cristiano que abre su finanza y la entrega para el Señor. Dice Levítico 27:30, el diezmo será consagrado a Jehová, consagrado a Jehová. Y la Biblia habla de la siembra. Entonces un cristiano comprometido es un cristiano que va a ser en esa parte. La número 4 de cristiano es que también respeta a las autoridades, se somete a las autoridades. Por favor, no me diga que usted es comprometido y es un rebelde. Yo conozco gente que ora, gente que ayuna, gente que va a la iglesia, pero gente que no se somete y que dicen que solo Dios se someten. Dios ha puesto autoridades
Y de eso más adelante, en la próxima charla, voy a estar hablando un poquito. Así que termino con esta parte de que también es un cristiano que hace equipo, se sacrifica por el equipo. Y número 5, el grupo número 5 que encontramos en nuestras iglesias son el núcleo, esa persona que le llamamos los colaboradores. Yo le llamo los colaboradores, aquellos que no necesitan ser pastoreados, sino mentoreados. Una de las cosas importantes, número uno, si usted no es un pastor o un ministro, descubra dónde está usted. ¿Es usted uno que va a la iglesia cuando hay un evento? ¿Es usted uno que elige ir al templo una vez a la semana? Y con esto lo mismo vuelvo a decir, igual hay lugares acá que son turísticos y que las personas tienen que trabajar toda la semana y que solo puede ir el domingo. Usted, si lo que puede ir el domingo y va, usted no es un dominguero. Domingueros son aquellos, perdón, que eligen quedarse en su casa durante la semana y que realmente no le interesa lo que esté pasando, ni le interesa la oración, ni le interesa el estudio bíblico, porque no le interesa crecer, porque lo que quiere es llenar un vacío religioso. Y para eso lo llena ahora. ¿Quién es usted? Un cristiano que se ha comprometido con la visión de Cristo, que se ha identificado con el reino, que está aportando su tiempo, su dinero, que usted es parte de un equipo. Esas son la gente que van a cambiar al mundo. Son la gente que han cambiado al mundo y son la gente que cambiarán al mundo y que resistirán los embates que va a venir con todo esto que está por llegar, porque nosotros, los que tenemos 50 años, y quién sabe si la generación de 40 y tanto en adelante, pero los que tenemos 50 años como yo, 59 años, nosotros hemos sido la generación que más cambios hemos visto en el mundo. Vimos desde cuando se araba con bueyes y cuando no había ningún tipo de tecnología en nuestros países. Vimos cómo vino la era industrial, cuando vino la era de la tecnología y hemos visto de todo y hemos visto cambios que hoy en día ni nos esperábamos. Y hemos visto también la pandemia y ahora hemos visto los cambios que va a traer esta pandemia. Y quién sabe si somos nosotros dentro de poco tiempo lo que también veamos los finales y que tengamos que sufrir los albores de verdaderamente ser un creyente comprometido, porque déjeme decirle, si usted no se prepara y hace un compromiso serio con Dios y con su obra, a la hora de la verdad, cualquier viento se los puede llevar. Y yo no sé si nos ha tocado a nosotros incluso ver la venida de Cristo. Da mucha tristeza que después que Gigi Ávila murió, yo no sé si fue la muerte de Gigi Ávila o qué, pero entramos en una especie de vacío y nos metimos en adoración, en cantar mucho. Y el mensaje, yo recuerdo que el mensaje que levantaba la iglesia era el mensaje de que Cristo viene. Ese era el mensaje que nos hacía purificarnos, santificarnos, vivir vida de santidad. Pero parece ser que hoy la venida de Cristo se ha hecho y ha habido como una pausa y ya ese mensaje no cala, no se escucha tanto, se escucha mucho de prosperidad, se escucha mucho de que todo el mundo es reina, todo el mundo es rey, todo el mundo es sacerdote, pero no se oye mucho de prepararse para la venida del Señor. Y quién sabe cuán cerca Él esté. Pero en esta noche quiero entrar en la otra parte. Déjenme ver la hora que tenemos. No me gusta dar charlas demasiado largas, ni aún los servicios demasiado largos, a menos que no sean una vigilia. Y por eso quiero considerar su tiempo. El lunes que viene, si Dios permite, vamos a pero quiero aquí entonces aplicar, líder, pastor que me está oyendo,
líder que me está oyendo, anota esto, grábalo si desea, si puede hacerlo, llama a tu pastor, porque estas son herramientas importantes para preparar al ministerio. Mi pasión es el ministerio y por eso ahora vamos a aplicar a esos líderes, vamos a aplicar el ministerio a cada uno de los grupos. Primero que nada, el grupo de los que vienen a eventos, las personas que son eventuales, los que son movidos por los eventos. A ese grupo le vamos yo ese grupo lo designo al director de evangelismo, al evangelismo. Ninguna iglesia seria, bíblica, debe prescindir, dejar de tener a un director de evangelismo, pero no cualquier evangelismo, porque hoy en día a veces me avergüenzo de ciertos evangelistas. Número uno, porque lo que van a las iglesias a dar patadas y otros a darle palos a la iglesia, y a ensuciar a la iglesia. Y eso no es un evangelista. Un evangelista es un hombre, una mujer que tiene pasión por Dios, pasión por las almas. Eso es lo que debe caracterizar a un evangelista. Hay gente que lo que tiene es pasión por el púlpito, por el show, por hacer cosas y hacer un espectáculo dentro de la iglesia. Pero lo que necesitamos son hombres y mujeres que tengan pasión por las almas. Cuando Cristo fue por los caminos, Él dice que tuvo compasión. El término en griego habla de algo que se pegó a su corazón y le produjo tristeza. Tristeza profunda, esa que te hace gemir y llorar. Y la Biblia dice que Jesús miró a la gente. No los miró como estaban vestidos, los miró en su interior. Dice que tuvo compasión. Necesitamos en nuestras iglesias hombres y mujeres con pasión. Pastor, yo decido a veces no buscarlo porque a veces buscamos el que mejor sabe predicar, pero el que mejor sabe predicar no tiene pasión por las almas. Lo que hace es maltratar a las almas. Entonces, búsquese un equipo evangelístico. Y evangelista nada más no es el que se sube a un púlpito a predicar. El evangelista es una persona llamado por Dios, transformado por Dios, con una pasión por las almas, que predica afuera, adentro, que siempre quiere ganar un alma, que siempre está pendiente a cómo puedo salvar un alma. Entonces, una iglesia con un evangelista, con un director de evangelismo, que es el brazo de alcance de la iglesia. A veces he enseñado esto con mis dedos. Y no quiero entrar en controversia porque no lo soy. Yo soy un ministro de restauración. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ruega por nosotros. Y yo sé que soy ministro de restauración, por tanto yo no le doy palos a la iglesia. Pero eso no quiere decir que no haya que decirle sus verdades. Entonces evito aquellas cosas que puedan ser controversiales. Si usted no cree en apóstoles y profetas, está bien. Algunos piensan que ya fueron el fundamento y que el fundamento ya no hay que volverlo a poner. Pero si yo a veces hago esta ecuación y quiero después, más adelante, posiblemente el lunes que viene, voy a hablar un poquito de lo que yo considero que es un apóstol y un profeta, que eso bíblicamente fue cambiando. Los apóstoles fueron los 12, por eso es que tenían que ver al Señor, y Pablo, por eso es que Pablo hace su defensa y dice, yo lo vi, ya se me apareció. Pero después fueron los presbíteros, obispos, y yo lo que sé es que sin nombramiento hay individuos que tienen un apostolado, una pasión, algo que los lleva a... Y quizás después voy a estar hablando de eso, pero a veces tomo mi mano y digo, el apóstol, obispo o presbítero, el profeta, el que señala el pecado. Pero si usted se ve la mano, el dedo más largo es el
evangelistas de alcance. Por eso es que dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El evangelista tiene que ser un individuo que alcance a otro, que alcance. Entonces, si un pastor pone lo peor que les puede pasar a una iglesia es tener un evangelista almidonado, un ministerio de evangelismo almidonado, que no se vaya afuera, que no toque las vidas. Por eso es que la iglesia tiene que hacer un sacrificio intencional. Entonces, intencional. Por eso cuando estoy pastoreando ese grupo de evangelistas, yo le designo lo que son los eventos puentes. Y pastor y miembro que me escucha, no tengo el tiempo para definir algunas cosas, pero eventos puentes son todos los eventos que unen a la iglesia con la comunidad. Todo eso, el director de evangelismo en una iglesia debe haber un departamento de evangelismo movido por un hombre que tenga pasión por las almas. Entonces ese individuo va a estar a cargo de los eventos puentes. Lo que son los eventos puentes son todos los que unen a la iglesia con la comunidad. De hecho, yo en la iglesia le doy hasta un presupuesto a ese grupo. Pero yo quiero que vea conmigo dos escrituras. Mira qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Isaías 61. Isaías 61 del 1 al 3. Es una escritura que la mayoría conocemos. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a los corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos y todo eso. Isaías incluye y dice el año de venganza y el año de venganza de nuestro Dios. Pero esa es una profecía que es completa, que mira hasta el final. ¿Qué es lo que debe predicarse hoy? Lo que Jesús predicó. San Lucas, capítulo 4, 18 y 19. Aparentemente, cuando usted lo lee, dice lo mismo que dice Isaías 61, con una diferencia. Cuando estoy en público, me gusta hacer y molestar a las personas para que me digan qué es lo que aparece en San Lucas, en Isaías 61, que no aparece en San Lucas 4, 18 y 19. Porque básicamente lo mismo. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para, y comienza. ¿Sabe qué es lo que no aparece en San Lucas 4, 18 y 19? El año de venganza. Jesús dijo, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. ¿Por qué Jesús no dijo el año de venganza? Porque el tiempo de la gracia no es el tiempo de venganza, es el tiempo agradable del Señor, el año agradable, el año de la reconciliación. ¿Va a venir el día de venganza? Seguro que sí, ese va a venir después. Pero nuestra predicación debe ser la del año del año agradable del Señor, el año agradable. Y necesitamos evangelistas. Por eso es que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, no imputándole al mundo sus pecados. En otras palabras, a uno que está preso, ¿para qué tú decirle que está preso? A uno que está perdido, ¿para qué decirle que está perdido? Nosotros somos los que señalamos las puertas, la apertura de la puerta, de la salida, la salida. De eso se trata. Número 2. Al grupo número 2, a los que van una vez por semana, a los que van una vez por semana. ¿Qué es el ministerio que vamos a aplicarle a ellos? El director de alabanza y adoración de la iglesia. Yo no sé si en una iglesia, si su iglesia lo tiene, pero el director de alabanza, y no le llamo adoración, porque mucha gente confunde. Incluso cuando decimos, vamos ahora a adorar, se debería decir, vamos a adorar con los cánticos, o vamos a adorar a través de los cánticos. Pero en el sentido de la gente sencilla, piensan que adorar es cantar.
y adorar no es cantar. Cantar es parte de la adoración, pero se adora a Dios sirviendo al pecador. Se adora a Dios. Yo a veces le he dicho a las personas, por favor, si usted tiene que hacer un favor, hágalo. Solamente dígame, pastor. Y esto no es una licencia, ¿no? No quiero aquí dar licencia a nadie. Usted haga las cosas bien. Pero a veces yo le digo a las personas, si tienes que hacer un favor al vecino, lavarle los trastos, ayudarlo en algo, por favor, que es indispensable limpiarlo, solamente mándame un texto y dime, pastor, estoy haciendo una obra, no voy a poder llegar al servicio, porque es que se le sirve a Dios adorando, ministrando, sirviendo, orando, cantando, pero no hay nada más que pueda preparar la mesa que un director de alabanza que realmente entienda que la alabanza es más allá que cantar. Cuando Josafat estaba frente a un enemigo fuerte, a un enemigo mucho más grande que él, y le pregunta, ¿quién subirá primero? El Señor dice, Judá será primero. Judá significa alabanza. La alabanza no es un invento de las iglesias. La alabanza, por eso la alabanza debe venir primero que la palabra. La alabanza abre puertas, rompe, desata. Pero no es el asunto de cómo muchas iglesias hoy. Yo le podría hacer anécdotas aquí de cosas, no anécdotas, testimonio de cosas que me han pasado. Solo le voy a hacer uno. Y es que lamentablemente nuestras iglesias, yo no sé por allá, y no quiero yo decir cosas, quizá usted me dice, no, aquí no. Yo he vivido que ahora en las iglesias se canta más que lo que se predica, porque es más atractivo cantar. Y precisamente la gente que le gusta ir los domingos quiere ir. Por eso ahora, llegué a una iglesia una vez, me invitaron a predicar. Era sábado, servicio comenzaba a las 6 de la tarde. Y escúcheme esto porque lo viví, no me lo contaron, lo viví. Y segundo, no tengo la mínima necesidad de alterar o exagerar esta verdad. Llegué a esa iglesia, el servicio comenzaba a las 6 de la tarde, yo era el predicador. Sábado en la tarde comenzó el servicio, inmediatamente comenzaron a cantar los hermanos y a cantar, a cantar. No solamente cantaron y cantaron, sino que el ruido de las bocinas era excesivo dentro de un templo, casi para hacerle daño a los oídos. Pero no solamente eso, usted se reirá, pero porque es difícil creerlo, pero escúcheme bien. A las 6 de la tarde comenzaron. A las 8:37 de la noche terminó ese tiempo de alabanza. Más de 2 horas la gente parado con un predicador allí y la gente cantaba y cantaba. Me atreví a que cuando me dieron el tiempo de la predicación, lo primero que pregunté, ¿cuántos amigos tenemos acá? Y no había ni uno. Y yo digo, ¿cómo una iglesia así va a traer a un amigo? Lo segundo que hice es que le dije, mañana vamos a predicar. Esta noche no vamos a predicar, porque de hecho tenían hasta un cumpleaños después. ¿Qué tiempo se le da a la palabra? Así que yo en 5 minutos terminé. ¿Qué tiempo se le da a la palabra en las iglesias? Pero un director de alabanza es responsable de preparar. Yo por eso a mi director de alabanza en la iglesia no lo suelto y haz lo que quiera. No, aún los cánticos que se van a cantar en las iglesias deben estar pasados por un sedazo. Alaba a Dios esa canción, adora y exalta a Dios. Hay canciones que son para la gente, hay canciones que son para la congregación, hay canciones que son para los hermanos, hay canciones para el diablo también, porque hay canciones que son para Satanás. Hay canciones
Pero las canciones que se cantan en la iglesia deben ser canciones que adoren, exalten y glorifiquen a Dios. Entonces, yo no soy a una camisa de fuerza, pero yo no dejo que en mi iglesia se cante todo lo que le venga a la mente al director de alabanza. Lo primero que hago es que me siento con ellos y determinamos una cantidad de alabanza que pasan el sedazo, que exaltan y bendicen a Dios. Yo no tengo que problema con los ritmos y fuera de la iglesia y cante lo que usted quiera, pero dentro del templo vamos a exaltar a Dios porque a eso vinimos. Y lo primero que yo hago es preparar un cuadro de 100 canciones y se lo doy al director de alabanza. Canta de ahí. Y cuando tengas otra, vamos a pasarla, vamos a analizarlo. Porque de eso se trata. La otra cosa es que un director de alabanza debe estar sujeto al pastor. Debe ser, número uno, por eso debe ser un cristiano comprometido y debe estar sujeto a su autoridad. Yo recuerdo una vez, me pasó con mi hijo, uno de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, uno es un pastor, otro es un adorador, un salmista, y son muchachos de Dios. Ese jovencito, que Margarita lo conoce, Helmar, en su juventud, cuando estaba comenzando, yo tuve que modelarle y enseñarle lo que es someterse a la autoridad. Un día me dijo, papi, es una falta de respeto que yo haya preparado 8 canciones y que a la tercera canción se haya terminado el tiempo de alabanza. Le dije, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, tú sométete, porque si el Espíritu Santo me indica, yo no soy muy espiritual, pero si el Espíritu Santo me indica que es tiempo, a veces una sola canción crea la atmósfera y crea todo, y esa sola canción hizo lo que Dios quería hacer. ¿Para qué meter 8? ¿Para qué meter 10? Y me dijo, papi, yo siento que es una falta de respeto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tu posición es obedecer y tu posición es hasta que tú puedas madurar y puedas entender eso. Si alguien apaga el espíritu, ese no es tu problema. Ese es el problema del pastor y allá Dios con él. Hasta el día que lo mandé a la escuela de ministerio y allí estudió un libro, el que le decía la semana pasada o los días pasados, de Watchman Nee, Autoridad Espiritual. Ese día vino llorando, me pidió perdón, me dijo, cuando entendí lo que es someterse a la autoridad, dice, es igual que el día que fui salvo. Entendí que en someterse a las autoridades, no a la manipulación de las autoridades, pero entendí que someterme a la parte del paréntesis, lo digo yo, no a la manipulación, pero dice, al entender eso, me dio una paz. Y nunca más en mi vida yo tuve que luchar con ese chico. Pero un director de alabanza que entiende eso, por eso es que nuestros servicios deben ser planificados. A veces hacemos tantas cosas en las iglesias que no edifican, que la gente no entiende, que los inconversos se ríen, que son tontadas, que no edifican en nada y pretendemos que la gente se convierta. Entonces, al grupo de los que van una vez a la semana, el servicio debe ser lo que dice Primera de Corintios 14, 2 al 20. El servicio en la iglesia debe de cumplir 3 objetivos: ser de exhortación, edificación y consolación. Por eso es que tenemos que pensar, esto edifica, esto exhorta, esto consuela. Entonces yo les ruego, amados, contribuyamos con eso. Hay mucho que decir en nuestra liturgia. Preparemos servicios que sean para inconversos. Preparemos servicios que sean transformadores. Preparemos servicios que la gente sea edificada, exhortada y consolada. Entonces a ese grupo yo le entrego al director de oración, los sugieres en las iglesias, el sonido. Algunos pastores yo le digo, grábense
Yo he visto a veces servicios que pasan en vivo por FaceTime o Facebook y yo me avergüenzo. Yo digo, Señor, ¿por qué no hubo un filtro? ¿Por qué no hubo alguien que se sentara a evaluar, que se sentara a escuchar si realmente lo que va a salir por ahí está en orden o no? Pero quiero avanzar esta noche. Vamos a avanzar porque el tercer grupo, que son aquellos que han perdido su primer amor, aquellos que han perdido su primer amor, a eso los vamos a atraer con el compañerismo, con el amor. El amor nada derrumba, nada destruye, nada levanta, nada destruye el pecado, nada destruye la frialdad de una persona y lo levanta como el amor. Entonces debe ser intencional. En la iglesia yo creo o tengo un liderazgo de personas que son para el compañerismo, los que trabajan solo dentro de la relación en la iglesia, los que están a cargo de los cumpleaños, de los aniversarios, etcétera, las personas que van, el comité de amor, usted llámele como usted quiera, comité de amor si quiere llamarle, pero cuando hay una intencionalidad de trabajar con ese grupo, porque hay gente que no es una llamada, es alguien que se acerque con compasión, es alguien que le diga, yo estoy aquí para amarte, para ayudarte, para servirte, dime cómo puedo hacerlo, estoy aquí para orar. De hecho, se ha determinado, escúcheme bien esta estadística, se ha determinado que la visita de los miembros de la iglesia tiene más efecto que la visita del pastor. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. La gente espera que el pastor lo visite, porque la gente espera que el trabajo pastoral sea visitar al enfermo, visitar al que está caído. Y cuando el pastor viene, psicológicamente la gente dice, vino a cumplir con su compromiso. Pero cuando es un miembro que no tiene el compromiso, se ha determinado que eso tiene más poder que la visita de un pastor. Cuando es un miembro, cuando el amar los unos a los otros, cuando eso, que la gente incluso no dice el pastor o el hermano tal, la iglesia me visitó y la iglesia me amó, la iglesia estuvo conmigo y no fueron toda la iglesia, quizás fueron uno, dos, pero cuando aprendemos a aplicar esa relación intencional dentro de la congregación, a esa gente, lo único que los puede atraer es el amor incondicional, intencionado. Ese amor, no hay otra manera de revivir, anoté aquí en mis notas, no hay otra manera de revivir un corazón herido y frío que el amor. Es el vínculo de la perfección y es lo que hace volver a un alma del error. Entonces, pastor o líder, dígale eso, prepárese usted mismo. Si usted no es un pastor, usted simplemente es un cristiano, prepárese para dar amor. Aún no que está caído, que ha perdido su primer amor, no le vaya con amonestación, levántate, como hizo una hermana una vez, y esto yo lo viví también. Bueno, es que 38 años en el ministerio, he vivido tantas cosas positivas y negativas. Y recuerdo una hermana que tenía como 3 meses que no iba a la iglesia, al templo, y aquel día dijo, voy para la casa de Dios. Y cuando llega la portera, era una mujer, la portera, en vez de hacer como el padre del hijo pródigo, mirarlo de lejos y correr y abrazarlo, la portera lo que le dijo fue, ¿dónde tú estabas? Ya estábamos preparando la caja para enterrarte. Aquello fue, como dicen alguien, como un balde de agua fría, porque nuestras palabras pueden matar como pueden edificar. Y si queremos levantar al caído, tenemos que aprender a hablar y a dar esa palabra de amor, porque el don de amonestación
de reprensión no aparece, pero el don de exhortación sí aparece en la Biblia. Así que Dios no lo llamó a usted a amonestar, lo llamó a exhortar y a dar amor. Olvídese que es Dios que va a hacer lo otro. Es Dios que lo va a hacer. Entonces, recuerdo como esa persona se enojó y con razón. Me dicen, mira lo que me dijo esta persona. Yo tengo ganas de no volver más al templo. Gracias a Dios que pudimos reemplazar la portera, la ujier, que por cierto no debe ser alguien porque cualquiera. Yo cuando se trata del ujier de la iglesia, a veces yo le digo en el argot de los mexicanos, centroamericanos, chimuelo. Chimuelo es una persona que le faltan dientes. Así que los que son caribeños desdientados, yo, aunque la persona sea chimuelo o desdientado, pero que sepa sonreír, porque hay gente que tiene sus dientes preciosos y no los saca y se lo arreglaron, no sé para qué. Pero necesitamos un portero que tenga compasión, ujieres con compasión, que cuando vean una persona entrar por esas puertas sepan abrazar calurosamente después que pase la pandemia, pero que sepan abrazar porque está el don del abrazo, está el don de una mirada con amor, de un apretón de mano, de una palabra. Y usted, si va a ser un ujier en su iglesia, por favor, sea una persona que tenga una palabra. Yo quiero, el día que me retire, se lo he dicho a todos los pastores que pongo, si el día que me retire vengo a ser miembro de esta iglesia, lo único que quiero es que me deje ser el portero de la congregación. Déjame ser el portero, no me ponga a predicar, no me interesa eso, realmente no es no es lo que me guste, pero déjame ser el portero, déjame dar esa primera bienvenida, déjame hacerle la vida feliz a una persona. Y vamos a ir entonces, después podríamos seguir con esto, pero vamos con la parte de los comprometidos. ¿Cómo vamos a trabajar a los comprometidos? Lo decía que uno de los problemas que a veces tenemos en las iglesias y por qué mucha gente siente ya no puedo crecer, ya no sé cómo crecer en mi iglesia. Incluso lamentablemente hay gente que se nos van a veces de las iglesias porque ya nuestra iglesia deja de proveerle un nicho, un espacio donde ellos puedan crecer. Y un buen pastor va a tener que trabajar, un buen obrero va a tener que trabajar con esos grupos para poderle dar un servicio y que todos puedan crecer, que todos puedan crecer. Es como en una clase de discipulado, no puede, una clase de personas que se están preparando para ser bautizados, no puede poner una clase de personas maduros, porque ya los maduros saben eso. Así que, ¿cómo vamos a trabajar con los comprometidos, con el grupo de comprometidos? Eso lo vamos a trabajar con el discipulado, Son como gente que ya no están en primaria, pero que ahora están en la universidad, que es uno de los errores que a veces hemos cometido también en nuestras iglesias y el por qué hay una cantidad de personas profesionales que se van de nuestras iglesias. Y la razón por qué se van es porque no hay una preparación puede ser esa, ¿no? Una preparación para cómo poder ayudarlos a crecer. Y entonces ya ellos necesitan crecer. ¿Qué vamos a hacer con los discípulos? Con los comprometidos, los cristianos comprometidos, ponerlo en un discipulado intencional, un discipulado. Educarlo y ayudarlo. Hay 4 etapas. Yo he determinado y he visto que hay 4 etapas de un miembro comprometido, de un discípulo, de un cristiano. La primera etapa es la etapa de que somos hijos. Y no quiero ser aquí controversial, pero estoy con el concern, con la observación o la preocupación de si yo soy oveja o no, de si usted es una oveja o no. Veo que Jesús le llamó, dice que los perdidos estaban como ovejas sin pastor. Y cuando él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen,
Está hablando de los perdidos. Quisiera después hablar un poquito, alguna vez estoy orando, porque yo creo que los creyentes comprometidos no son ovejas. Jesús dice, la primera etapa son hijos. Las ovejas siguen siendo torpes, ignorantes, necesitan que la limpien, pero un hijo ahora crece, madura, se desarrolla, se adelanta y se convierte en un comprometido, se convierte en un ministro para ministrar y afectar la vida de otro. Y la primera etapa de uno es ser hijo de Dios. Por eso dice primera de Juan 1:12, que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce. Y primera de Juan capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Pero la segunda etapa es convertirse en un discípulo, uno que aprende, Marcos 3, 13 y 14. Jesús dice que subió al monte y llamó así a los que él quiso y llamó a 12, hizo sus discípulos. Un discípulo es uno que aprende, uno que ve a su maestro, uno que tiene deseo de conocer, de ser como su maestro. Y si usted no pasa esa etapa, nunca va a poder llegar a otras etapas. Es uno que aprende. Por eso es que Marcos 3:13 y San Juan capítulo 15, verso 8, Jesús dice, yo os he llamado para que seáis mis discípulos. Para eso los llamó. Pero hay otra etapa, la tercera etapa, es la de ser siervo. Un discípulo aprende, pero aprende ¿a qué? A ser siervo. El corazón del libro de San Marcos, el texto, el versículo más importante, es Marcos 10:45. Y lo que dice en Marcos 10:45 es, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y no me diga que usted está evolucionando como hijo de Dios cuando usted no aprende a servir. Primero soy hijo, después soy discípulo, aprendo, conozco, me nutro. Por eso es que Jesús dice que llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La semana anterior hablábamos de eso. Usted no puede mandar a alguien porque sea fogoso, porque tenga mucho deseo y fuego y porque tenga palabra. No, tiene que estar con él. Los llamó para que estuviesen con él. De la vida de un discípulo y de un siervo va a depender de cuánto está con él. Y Jesús nos llamó primero, antes de enviarnos, y lo para que estuviésemos con él. Por eso es que el corazón del versículo, del libro, el servicio. Y la cuarta etapa de un miembro comprometido es ser un amigo de Dios. Ya el amigo se le revelan cosas secretas, ya el amigo comparte. Por eso Jesús, el Señor llamó a Abraham mi amigo. Y Jesús le dijo a los discípulos en San Juan 15:15, vosotros sois mis amigos. Ser amigo de Dios, donde podemos ser parte de los secretos de Dios, de la confidencia de Dios, es la mayor etapa de un discípulo, de un miembro, de un cristiano comprometido, donde puede discernir. Es más, dice la Biblia, que el hombre espiritual, ese individuo que es amigo de Dios, no necesita ser enseñado, porque él discierne todas las cosas. Y porque tiene la mente de Cristo, y que se habla sabiduría entre perfectos, entre esos que han alcanzado madurez. Hay gente que se ha estancado, y yo quisiera en esta hora denunciar esto que voy a decir ahora, porque donde quiera que voy, oro y pido a Dios que saque del letargo espiritual a muchos cristianos. Porque se hizo un estudio donde los cristianos solo crecen 5 años. Yo no sé cuánto de lo que me están escuchando, que ya voy a ir concluyendo, tienen más de 5 años
en el Evangelio, conociendo a Dios. Si usted tiene más de 5 años y usted no está creciendo, usted tiene serio problema y está convirtiéndose en parte de un grupo religioso, porque si usted no crece, se convierte en un religioso, aunque esté en la mejor iglesia. ¿Y qué es lo que pasa cuando un cristiano cumple 5 años? Que hasta 5 años crece y se desarrolla. Después de 5 años sabe orar, sabe cantar, conoce la Biblia. Jesús no dijo que nosotros nos saliéramos del mundo y hiciéramos una comuna como lo hacen los Amish por acá, que tienen una comuna. El consagrarse a Dios, pero tenía la mala intención de que Jesús no nos llamó a irnos a los montes, a los monasterios. Jesús dijo: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, ustedes alumbren, ustedes salen, ustedes condimenten. Pero yo reprendo en el nombre de Jesús ese estancamiento y declaro que tú eres un cristiano que crece, que te desarrolla, que te mantiene fresco, que todos los días tiene una relación con Dios, que eres amigo de Dios, que ha conocido el dulzor, aleluya, de lo que es la comunión, la oración, el crecer para Dios. Esta charla y esta hora que tú estás invirtiendo aquí, estas 2 horas, no son para que te quede igual. Gracias, Margarita, por ser una facilitadora. Y quizás yo no soy el mejor orador, no lo soy, no, quizás no lo soy, pero de corazón quiero aportar a tu vida para que tú puedas crecer y que tú puedas encontrar. En la próxima vamos a estar hablando de los ministerios, porque hay cosas que me preocupan a esta edad y es demasiado cristianos estancados en nuestras iglesias que no están dando el máximo y que no se están poniendo donde el capitán lo vea y que no están sirviendo en ningún ministerio. Por eso yo los dones los divido en 3: dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo, para que nadie diga que no tiene nada. El 5º grupo, a los colaboradores. ¿Cómo vamos a trabajar con esos colaboradores? Oh, si hay colaboradores, dígale esto a su pastor, y si no, si usted es un líder, los colaboradores son un grupo selecto que hay que escogerlo. Jesús escogió a sus discípulos. Usted sabe que a la hora de él envió a 70 y ninguno eran de los 12. Y tenía multitudes que le seguían, pero él tenía un círculo íntimo. Él tenía unos 12. Esos 12, escójalo, elévelo, reconózcalo ante la creación, establezca una reunión semanal. Yo no me pierdo una reunión semanal con mi núcleo, con los colaboradores, porque esa es la gente en la que yo me duplico y a fin de cuentas se dice que la meta, yo le digo a los pastores, la meta de todos pastores es no hacer nada. Le voy a explicar. Cuando yo voy a una iglesia y veo un pastor que ya tiene varios años pastoreando y todavía todo depende de él, y todavía él toca por acá y va allá y hace portero y hace... Esto no se ha duplicado. No se ha duplicado. Porque mi trabajo es levantar iglesia, y cuando uno está comenzando uno tiene que ser el todólogo. Pero en una iglesia que se desarrolla, la meta de un pastor es no hacer nada. Si un pastor no hace nada es porque se duplicó, porque ya tiene todos los ministerios puestos en operación y ahora lo único que hace es mentorearlo y orar. Recapitulo para terminar. Hablamos en la vez pasada de los 5 grupos. Hoy traté de poner las herramientas para trabajar con cada grupo. ¿Qué vamos a hacer con los eventuales? Evangelismo. Evangelismo de calidad intencional. Evangelismo. ¿Qué vamos a hacer con los que asisten una vez a la semana? El grupo de adoración y el servicio, la liturgia de nuestras iglesias, que sea algo que el comité desde lo sugiere, que sea algo que haga que esa gente no quiera dejar de asistir porque encuentre allí una iglesia que lo ama, que lo quiere, y una iglesia transformadora. De hecho, cuando una persona tiene un llamado a enseñar, va a provocar 2 cosas. Primero, verdades profundas que la persona no la puede ver por encima. Y segundo, crea hambre
y sed de estudiar la palabra, porque es elegido por Dios, que tiene el ministerio de enseñar, es uno que va a provocar en los individuos, en los comprometidos, el deseo de prepararse más, de amar más, de estar más en la palabra. Eso es, no es para decir cuánto yo sé y cómo yo manejo la teología. Allá usted con toda su teología, pero si no está llevando a la gente a desear, amar a Dios, buscar a Dios y conocer más a Dios, su ministerio es vacío. El núcleo, ese ahí es el pastor. Ese grupo yo no se lo designo a nadie. Los colaboradores son mi grupo especial, mi círculo de amigos íntimos, con los que yo me voy a ayudar, a consagrar, con los que yo consulto y con los que lo hago sentirse. Y lo pongo como consejeros también. A eso yo los entreno y finalmente los envío. Porque yo soy de los pastores. En el caso mío, yo pastoreo con los brazos abiertos. Cuando alguien me dice, o alguien quiere irse a otra congregación, si es una sana congregación, yo lo llevo a esa congregación, se lo presento al pastor, lo bendigo y lo recomiendo con el pastor. Y está bien, porque si no te me vas a ir como quiera. Entonces, mejor te facilito para que cuando me vea por ahí no me saque el cuerpo, sino que diga, qué bueno, ahí está el que fue mi pastor. Que Dios me los bendiga.